hay una selecta lista de peleadores que han superado los 50 knockouts en su carrera deportiva, y Jorge el Maromero Páez es uno de ellos. Un peleador que brindó espectáculo fuera y dentro del ring, tuvo todo para hacer un renombre en el boxeo. Sin embargo, habían personas que podían discriminarlo, todo por su origen. El menosprecio era tan general que podían suceder preguntas como las que le hizo un hombre después de una pelea en 1990. ¿De aquí qué? ¿Vas a volver al boxeo o vas a volver al circo? No sé decirlo. La simple pregunta ofende, y para esto el siguiente ejemplo. Imagínese que al Canelo Álvarez, después de haber perdido con Bivol, le hubiesen hecho la pregunta: ¿vas a seguir en el boxeo o te piensas de volver a vender paletas? Cierto que es ofensiva la pregunta, así se referían en aquellos tiempos a un peleador de la talla de Jorge el Maromero Páez. Chale, cara. Dejando a un lado todo su espectáculo antes de las peleas, él dentro del ring era un peleador a todo dar. Así que bienvenidos a una historia donde un día un invicto norteamericano ponía su cinturón frente a un menospreciado peleador mexicano. Él es Calvin Grob. Me paré bien y porque hay campeón para rato. Calvin Grob nació en 1962, el 5 de agosto en los Estados Unidos. Empezó su carrera profesional en 1982, hasta alcanzar títulos nacionales en la categoría de peso pluma en la organización de la FIB. Su carrera avanzaba sin ningún problema, hasta que llegó el momento más importante de su carrera hasta ese momento, pues después de 6 años como profesional, se le daba la oportunidad de pelear por el cinturón mundial contra el peleador puertorriqueño Antonio Rivera. La pelea sería en Francia y estaba en disputa el título más importante de la categoría peso pluma. El norteamericano tenía 32 peleas en victoria y llegaba como favorito a la pelea contra el puertorriqueño, así que ese 23 de enero del 88, después de 4 asaltos en una pelea pactada para 15 rounds, terminó el norteamericano ganando la pelea, coronándose campeón del mundo peso pluma. Officiel se livre à une lutte impitoyable et vous avez vu l'un et l'autre aller au tapis et cette fois c'est le champion du monde et l'arbitre américain. Vous savez que les Américains n'hésitent pas dans ces cas-là à renvoyer le boxeur au combat et cette fois c'est terminé. El norteamericano, que tenía una carrera impecable, hizo su primera defensa por el título 4 meses después, esta vez contra Marlon Taylor. Allí el norteamericano le ganaría a Taylor y hacía su primera defensa del cinturón mundial, completando 34 peleas donde nadie le había podido ganar. Así que ese mismo año haría otra nueva defensa del cinturón mundial. La siguiente defensa era contra un peleador mexicano que nadie conocía en los Estados Unidos. Conocido por haber nacido en un circo y volverse un boxeador, no era tan tenido en cuenta como otros pugilistas. Estamos hablando de que Jorge el Maromero Páez para 1988 tenía un récord de 28 peleas, donde tenía 25 victorias, 2 derrotas y un empate. Acababa de hacer su última pelea y había noqueado a Martín García, así que se había ganado el mérito de ir por un cinturón mundial. Los medios estadounidenses no veían con muy buenos ojos al peleador mexicano. Para ellos era un circense más que se había subido al ring como boxeador. Para los norteamericanos seguramente él no tenía mucho futuro, y menos de derrotar a un campeón norteamericano de 34 victorias que iría por su segunda defensa. Así que pactaron la pelea para el 4 de agosto del 88, este encuentro para 15 asaltos, nada más y nada menos que en Mexicali, Baja California, en México. Calvin Grob venía por primera vez a México y se sentía seguro para devolverse nuevamente con el cinturón mundial. El infravalorado Maromero Páez no parecía ser una amenaza para el estadounidense, pero empezó la pelea a la hora de la verdad. El mexicano quería romper todos los estereotipos y ese día en su casa quería poner en alto su nombre. Era la primera oportunidad para el mexicano. He was carried away on a stretcher. He was so tired and he's still even throwing punches. Empezó todo muy bien, pero para el estadounidense. Poco a poco el mexicano iba cediendo a los golpes de Calvin Grob. El favorito, el norteamericano, iba ganando el encuentro. 15 rounds. Little did he know, if it was 12, he would still be the champion. That was a push down, a slip that did not count. Pasó la primera parte de la pelea y el estadounidense iba ganando por puntos. Pero contra un mexicano las cosas no están dichas hasta que suena la última campana o hasta que el referee dice no más.
En la segunda parte de la pelea, el mexicano se sentía mucho mejor y empezó a mostrarlo con golpes, pero sabían en la esquina que si la pelea terminaba así, el mexicano podía perder el encuentro. Pero en el asalto número 15, el maromero, que tenía mucha más cuerda que el norteamericano, hizo lo imposible en ese asalto, ya que en esa ronda tiró en 3 ocasiones a Calvin Grob, volteando la pelea a su favor. In there against Paez, and there was the right. The crowd responds as Grove holding on to the ropes and then goes down. Around, he would win the fight. That's right. He's pulling up his instincts from all those fights, those amateur fights that he had. He's just trying to make it through this last round. To the 15th, could he survive? No 3 knockdown rule for an IBF championship fight. Cuando se terminó la pelea y dieron el veredicto, el nuevo campeón del mundo era el peleador que había nacido en un circo, pero que se había convertido en tremendo boxeador, ahora campeón del mundo de la FIB. He needed help to get back to his corner. Paez to the adoring crowd. What a shot. El norteamericano, que venía muy seguro de la pelea, terminó perdiendo el encuentro y destrozando su invicto de 34 peleas. Era un hito. Mexicali era protagonista ese día de una noche histórica para uno de los peleadores más vistosos de la historia mexicana. La derrota al norteamericano fue un golpe en el orgullo, además de los golpes físicos. Calvin Grob no podía creer que había perdido el cinturón mundial contra un peleador con un récord inferior al de él y menos conocido, y quien era primera vez que se enfrentaba por un cinturón. Así que después de una pelea más y unos meses después, tenía que hacerse una revancha nuevamente contra el maromero Paez. En esta ocasión, el mexicano volvió a pedir la misma plaza. Mexicali podía ser protagonista de una noche en la que el maromero pondría fin a una rivalidad, o en la que Calvin Grob se levantaría. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Era la primera defensa del cinturón mundial para el mexicano. Así que ese 30 de marzo del 89, la pelea ya estaba pactada para 12 asaltos. Hay que dar un dato curioso. La pelea anterior por el cinturón mundial fue a 15 asaltos. El maromero Paez es el último mexicano en pelear por 15 asaltos en la historia del boxeo. Favor of Calvin Grob, But a small ring in favor of Jorge Paez. El encuentro fue un toma y dame en la pelea, pero el maromero ya sabía cómo peleaba Grob, así que lo fue midiendo poco a poco y lo estaba moliendo a medida que pasaba el encuentro. The bull closing in on the matador. No, and Grove will survive this round. The 10-second lights have come on too. Now he's got to get up before the count. Esta vez, el norteamericano, de 36 peleas, volvía a caer noqueado en el asalto número 11. Wobbly legs of Calvin Grove. Round 11. He is down. A big left open up this time. And Paez, it is over. Nada de lo que había hecho el norteamericano le funcionó ante el peleador mexicano. Yo lo miré pues más fuerte, atacó más. Pues, es natural porque venía por el campeonato, que se lo quité, y cualquiera que le quita el campeonato viene a toda costa a quitar el campeonato, nomás que por gracias a Dios me preparé bien y mostré a la gente que hay campeón para rato. Porque hay campeón para rato. Si había sido histórica la primera noche de Jorge Paez contra Calvin Grob, la segunda fue más contundente y terminaba la rivalidad entre los dos, haciendo que Calvin Grob buscara su cinturón mundial por otro rumbo, pero ante el mexicano fue incapaz quitarle el cinturón. Después de esto, Calvin Grob peleó 10 años más, hasta que se retiró después de pelear contra Kostya Tszyu y después de haber perdido también contra Arturo Gatti. El norteamericano se iba del mundo del boxeo en el 98 con un récord de 59 peleas, donde obtuvo 49 victorias y 10 derrotas, 7 de ellas por nocaut. Mientras que Jorge el Maromero Paez extendió su carrera 5 años más, consiguiendo casi 100 peleas, para ser exacto 98 encuentros, donde obtuvo 79 victorias, 52 de ellas por nocaut. Uno de esos knockouts tiene un nombre y se llama Calvin Grob. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.